este congreso y hemos dejado al cierre siempre uno de los ponentes más relevantes. Cuando uno piensa en el tradicionalismo católico tiene la ventaja de que hay siglos de pensamiento que se acumulan. Y nacer en el momento oportuno y en el lugar oportuno siempre es envidiable. Miguel nace en el momento oportuno porque hablábamos hace unos días que desde los 15 años se ve rodeado de los grandes monstruos del tradicionalismo católico. Y como todos estos grandes monstruos no están ahora con nosotros físicamente, le toca a él el transmitir lo que ha recibido de la grandeza de estos señores que iluminan ahora el pensamiento católico, como decía Rodrigo en español. Si bien la totalización que hace Rodrigo ha sido absoluta, lo que es absolutamente innegable es que es lo más consistente que existe del pensamiento católico en España. Entonces, ahora escucharemos con gran deleite al heredero de todos ellos que se hace presente en México, por el cual agradecemos mucho su presencia. Leo brevemente una semblanza. El doctor Miguel Ayuso es doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, doctor honoris causa de las universidades de Odín, Inca Garcilaso de la Vega en Lima, Politécnica y Artística del Paraguay, Asunción, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, presidente emérito de la Unión Internacional de Juristas Católicos de Roma, presidente del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II de Madrid y del Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas en París, director de Verbo, revista de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y cristiano, autor de más de 40 libros de derecho público, filosofía del derecho e historia de las ideas políticas. Cabe mencionar sus ediciones sobre el presidente ecuatoriano García Moreno o el conservadurismo en el mundo hispano. Miguel, es un gusto de una. Hay algo que es inevitable y es que este congreso tiene que tener un fin en algún momento. Parece ser que la hora que nos hemos marcado como hora que no debemos superar son las 2 de la tarde. Y eso quiere decir que si vamos a tener también una ronda de preguntas, por breve que sea, me obliga naturalmente a hacer una reducción del mensaje que yo quería transmitir. Yo tengo preparado un texto, evidentemente muy extenso, que no pensaba leer, pero ni siquiera puedo seguirlo, porque si de lo que se trata es de reducir mi intervención a unos 20 minutos, naturalmente tengo que espigar de lo que he recogido en este texto, que se publicará con las actas, de tal manera que será accesible a todos, espigar una serie de cuestiones que además voy a poner en relación con los temas que hemos tratado estos días. Es decir, que de alguna manera voy a improvisar un discurso nuevo a partir de crear un diálogo con lo que hemos escuchado en estos días. Que ya no reconoció el receptor. Es que no reconoció ahora el receptor. Bueno, lo que dice tengo que está que empezar entrando diciendo es que al que voy a mencionar sin duda alguna es a mi querido amigo el doctor Jaime de la Renal, porque mi intervención situada al final de este congreso no puede ir referida al tema concreto de la cristiada que ha sido abordado en sus antecedentes, en sus hechos, en las interpretaciones de los hechos, en el pensamiento de sus actores,
en su fin, incluso en la consecución de su fin, como acabamos de escuchar en el doctor Austreberto, un poco espacio me quedaría, salvo para lo que dice el título de mi intervención, que es abordar el problema de del catolicismo político, particularmente, eso sí, en Hispanoamérica. Pero los problemas del catolicismo político en Hispanoamérica no son sustancialmente distintos de los problemas del catolicismo político en el viejo mundo después de la Revolución Liberal. Lo que sí hay es un elemento de diferenciación que deriva de que en el mundo hispanoamericano la revolución liberal, que se produjo en todo el mundo, pero en el mundo hispanoamericano la revolución liberal fue coetánea, se produjo al mismo tiempo que el nacimiento y el surgimiento a la vida independiente de los estados en que se fragmentó la vieja monarquía hispánica. Y ese es el elemento de diferenciación que no es poca cosa, porque evidentemente el espacio político de los nuevos países, de las nuevas repúblicas independientes, venía coloreado inevitablemente por la revolución liberal, que era la que había venido unida temporalmente, cronológicamente, pero también axiológicamente y valorativamente a esos acontecimientos. Bueno, entonces, esto es lo que yo pretendo estudiar. Una serie de reflexiones sobre el problema político de los católicos ante el liberalismo, porque el problema político de los católicos contemporáneos tiene un punto de partida, que es la revolución liberal. Nosotros siempre podemos, evidentemente, remontarnos más atrás. El doctor Jaime de la Arenal hizo una alusión, algunas alusiones muy oportunas al tema del legalismo, en Francia a lo que se llamó el gallicanismo. El legalismo es un fenómeno más amplio, porque también afectó al resto de las monarquías europeas, incluida la monarquía hispánica, pero el regalismo, por ejemplo, español, nunca tuvo la intensidad del regalismo francés o del portugués en tiempos, por ejemplo, del Marqués de Pombal. Es decir, que nosotros podemos siempre remontarnos más atrás, y si nos remontamos más atrás, siempre podemos decir que el origen, en buena medida, de todas esas líneas de pensamiento está en la Revolución Protestante, como escuchábamos hace unos minutos al profesor Castellano. Incluso podríamos decir que la Revolución Protestante tiene un origen filosófico, aparte de la discrepancia teológica, pero tiene un origen filosófico previo en el nominalismo de Guillermo de Ockham, que se proclamaba de la facción, o Lutero se proclamaba de la facción de Ockham. O sea, y si podemos remontarnos más adelante, si seguimos remontándonos así, podemos terminar en aquello que decía Vázquez de Bella, el famoso diputado y escritor tradicionalista español de principios del siglo XX, que le pasaba como a los cronistas medievales, que cuando tenía que hacer la historia de una ermita, comenzaba por el diluvio universal. Si empezamos por el diluvio universal, pues efectivamente, sí, se puede llegar, y podemos llegar a la rebelión de los ángeles malos, y no sería desacertado. Y empezar por fenómenos de naturaleza preternatural. Pero de lo que se trata es de concentrarnos en la edad contemporánea. Y si nos concentramos en la edad contemporánea viene marcada por la revolución liberal. Entonces, yo aquí siempre me gusta citar, y es con lo que comienzo el texto escrito, hay dos textos muy significativos de León XIII. Ayer hablaba varios de los ponentes, el doctor Rodrigo Fernández, uno de ellos, quien se refirió abundantemente a la importancia del magisterio de León XIII. Vamos a tener que volver sobre el tema. Además, León XIII ahora está un poco más de moda, porque no en vano el actual pontífice ha decidido utilizar el nombre de León XIV, es decir, como de alguna manera un reconocimiento a León XIII. León XIII, papa muy desconocido pese a todo, y papa muy malentendido pese a todo, y papa muy
insuficientemente valorado. León XIII tiene dos frases que yo siempre cito porque me parece que son esenciales para dar el marco conceptual del tema que tenemos que afrontar. Primero es que León XIII, en el número 10 de Importante Dei, que es la encíclica de 1885, esa encíclica que es tan conocida por aquella frase que todos hemos citado y hemos oído muchas veces, dichosa edad aquella en la que la filosofía del Evangelio gobernaba los pueblos y las comunidades políticas, un canto a la cristiandad y al régimen de cristiandad. Bueno, pues en esa misma encíclica, en el número 10, León XIII, y voy a leerlo, ¿no? Esto sí, que el pernicioso y deplorable afán de novedades promovido en el siglo XVI, no era una intención mía el asunto, después de turbar primeramente a la religión cristiana, vino a trastornar como consecuencia obligada la filosofía y de esta pasó a alterar todos los órdenes de la sociedad civil. Es una especie de secuencia. Es decir, es la revolución religiosa la que produce la revolución política y la revolución filosófica. La revolución filosófica produce la revolución política. Esta idea es de León XIII. Hay muchos autores, de los llamados de la escuela contrarrevolucionaria, que han trazado una secuencia semejante. Pero está en León XIII. Y León XIII, el segundo texto que yo quería referir, es en cambio el número 1, Herrero Novaro. También ayer Rodrigo Fernández muy oportunamente vino a recordar que llegó un momento en el que todo ese corpus politicum leonino, la gran cantidad de encíclicas que dedicó a los temas políticos y sociales, realmente es el redescubridor del tomismo y el relanzador del tomismo y de la filosofía cristiana en el siglo XIX, pero en el número 1 de Herrero Novaro, que es esa encíclica que decía Rodrigo Fernández, que quedó como la encíclica única, que de alguna manera anegó, sepultó a todas las demás. En el número 1 de esta encíclica dice León XIII: despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara a derramarse desde el campo de la política al terreno con él colindante de la economía. ¿Qué importancia tiene esto? Que la secuencia del número 10 de Importante Dei, en el número 1 de Herrero Novaro queda ampliado a la cuestión social. Es la revolución religiosa la que produce la revolución filosófica, la ideológica, si queremos. Es la revolución religiosa la que provoca, ideológica, la que provoca la revolución política. Y la revolución política desordena todo el campo social y el campo político. Esto es muy importante porque hay un cierto sector del pensamiento católico que se pretende centrar exclusivamente en cuestiones de naturaleza económica, la propiedad, que son cuestiones que entran dentro del magisterio ordinario de la Iglesia en materia social. Pero lo que León XIII dejaba muy claro es que ese desorden de la cuestión social no podía entenderse ni atacarse si se desligaba de sus premisas políticas. Y este es el tema. Este es el tema porque es la revolución liberal la que provoca todo esto. Y en el último texto, y luego ya empiezo a explicar de verdad, esto es lo único que estoy siguiendo de lo que tenía escrito, es un texto de Pío XII del año 1951. Es un texto muy importante porque es el discurso a los participantes en el primer Congreso Mundial del Apostolado Secular. Dice muchas cosas muy interesantes porque dice, por ejemplo, que la participación de los laicos en el mundo político es una participación que se remonta y que fue apoyada e impulsada. No podía ser el Vaticano II, porque eso sería haber sido un futurólogo, naturalmente, pero no, por el Concilio de Trento. Es el Concilio de Trento, dice Pío XII, 1951, el que propició e impulsó la acción de los laicos. Y Pío XII en este texto, el año 51, es un
cosa de gran importancia. La versión oficial está solo en francés, pero existen versiones en otras lenguas, ¿no? Y yo en este caso lo he traducido lo mismo de la versión original francesa. Dice así, es un poco largo, pero perdónenme que lo lea. Tampoco habría que dejar pasar inadvertida, ni sin reconocer su bienhechora influencia, la estrecha unión que hasta la Revolución Francesa mantenía en relación mutua en el mundo católico a las dos autoridades establecidas por Dios, la Iglesia y el Estado. La intimidad de sus relaciones en el terreno común de la vida pública creaba en general como una atmósfera de espíritu cristiano que dispensaba en buena parte del trabajo dedicado al que deben entregarse hoy los sacerdotes y los seglares para procurar la salvaguardia y el valor práctico de la fe. Interesantísimo. Hoy estamos, los laicos y los curas, estamos obligados a dedicarnos a una especie de apostolado específico que en los tiempos de la unión moral de la Iglesia con la autoridad política estaba indispensable porque era una fuente de orden que caída obliga a redoblar un esfuerzo cada vez más completo de apostolado en todos los campos. Pero sigue diciendo, a fines del siglo XVIII un nuevo factor entra en juego. Por una parte, la Constitución de los Estados Unidos de América del Norte, que adquiría un desarrollo extraordinariamente rápido y donde la Iglesia debía crecer considerablemente en vida y en vigor. Y por otra parte, la Revolución Francesa, con sus consecuencias tanto en Europa como en el ultramar, está haciendo referencia al ultramar, y el ultramar es donde estamos ahora, como en el ultramar, que llevaban a la separación de la Iglesia y del Estado. Sin efectuarse en todas partes al mismo tiempo ni en el mismo grado, esta separación tuvo por quiera, como consecuencia lógica, el dejar a la Iglesia proveer por sus propios medios a asegurar su acción, a cumplir su misión, a defender sus derechos y su libertad. Este fue el origen de los movimientos católicos que, bajo la guía de sacerdotes y seglares, arrastran, fuertes por sus efectivos compactos y por su sincera fidelidad, a la gran masa de los creyentes al combate y a la victoria. ¿No es esto ya una iniciación y una introducción de los seglares en el apostolado? En esta solemne ocasión pensamos que es un deber bien dulce nuestro dirigir una palabra de reconocimiento a todos aquellos sacerdotes y fieles, hombres y mujeres, que se alistaron en estos movimientos por la causa de Dios y de la Iglesia y cuyos nombres deben ser citados en todas partes con honor. Este contexto es un contexto que está escrito en el 51, pero está haciendo una referencia anterior. Esa referencia anterior, que se refiere en el fondo a la Revolución Francesa, a la Revolución Americana y a las consecuencias que produjo en el apostolado seglar, están apuntando precisamente a un marco sin el cual no se puede entender lo que significó la cristiandad. Pero entre la Revolución Americana, estadounidense, la Revolución Francesa y la cristiana, hay un camino que hay que recordar, que en cuanto tiene que ver con México fue recordado, pero que yo quisiera ampliar el cuadro refiriéndolo a toda la cristiandad. Muy brevemente. Miren, yo podría empezar diciendo en el mundo inglés la posibilidad del apostolado político de los católicos, pero acabado con la herejía. Y durante siglos no hubo posibilidad alguna. Los católicos estaban marginados de la vida social, de la vida política, incluso de la vida intelectual. Los católicos no podían ir a la universidad. Es verdad también que porque las autoridades eclesiásticas eran las que lo desaconsejaban. Aquí hay que, a cada uno, no digo su culpa, pero hay que atribuir a cada uno lo suyo. Y probablemente las autoridades eclesiásticas hacían bien en un primer momento. Ahora bien, eso a la larga, conforme se iba prolongando, lo que producía era un desarme intelectual del mundo católico frente al mundo protestante. Claro, los Estados Unidos de América, después de la Revolución de 1688, porque entre Enrique VIII y la Revolución de 1688 hay un largo camino muy complejo.
El siglo XVII de inglés es un siglo, la parte final del XVI y el XVII es muy complicada, muy complicada. Pero con la Revolución de 1688 sí que ya se produce la afirmación definitiva del protestantismo. La Inglaterra que hoy conocemos es esa. La Inglaterra enemiga de la cristiandad es esa. La Inglaterra que encarna la enemistad con la Iglesia Católica y con sus instrumentos humanos, que fue fundamentalmente la monarquía hispánica. Ahí está fraguada, ahí está fraguada. Es verdad que hubo algún conato en el momento de los jacobitas, no de Jacobo I, que digamos fue claramente un protestante, pero sí de Jacobo II y sobre todo de que hubiera sido Jacobo III, si no hubiera impedido precisamente la Inglaterra protestante, porque al haberse casado con María de Módena había vuelto de alguna manera. Los jacobitas significan una suerte de legitimismo católico escocés, pero no solo, también inglés, que tuvo, eso sí, una vida muy efímera. Luego quedó exclusivamente con una fuente de ámbito, no quiero decirlo de manera despectiva, folclórica, pero sí verdadero arraigo en la vida social y política. En los Estados Unidos de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica no es otra cosa que el producto de unos sectarios que huyen de la secta, es decir, son los fundadores de los Estados Unidos, son gente que después del Cuius Regio Eius et Religio, de la paz de Augsburgo de 1555, se huyen para poder vivir coherentemente el calvinismo y el puritanismo, ¿no? Y eso es lo que marca a los Estados Unidos de América. Y claro, el americanismo del que hablaba el profesor Castellano, del que hablaba el profesor Rao, al que ha aludido también el profesor Terluski, no cabe duda de que significa un planteamiento totalmente diferente. Entonces, ese planteamiento de los Estados Unidos en los que no hay visión de la Iglesia, del Estado de la Iglesia, de que hay una especie de separación amistosa frente a la separación tajante o radical o persecutoria, que es la de matriz rusoniana que se encuentra en Francia, siempre hay quien afirma la bondad de la primera frente a la segunda. A mi juicio es equivocado. La primera hierra, pero mantiene la realidad de la Iglesia y de su papel y de la comunidad política, aunque bastardeado y pervertido, pero mantiene. En el fondo, el modelo de los Estados Unidos diluye la Iglesia en una especie de supermercado de las religiones y diluye el Estado en una suerte de facciones que entre sí se tienen que neutralizar. Esa es la obsesión de los fundadores y de la Constitución, la neutralización, que no haya ninguna facción suficientemente poderosa como para poder triunfar. Fíjense ustedes, si yo siguiera por este camino, sería muy complejo, ¿no? Pero evidentemente en Estados Unidos el movimiento político católico, pues a pesar de que socialmente tuviera su peso, desde el punto de vista de su relevancia era nulo y desde el punto de vista intelectual, los católicos norteamericanos son protestantes. Son protestantes. Es un problema muy delicado. Francia es el modelo del movimiento católico. Es el modelo, y aquí yo no puedo explicarlo, porque el tiempo avanza, ¿verdad? Pero en Francia hay un primer momento, que es después de la Revolución, y después de la Revolución Francesa, cuando se produce la resistencia heroica de los bandeanos, de los Chauvin, la Chouannerie, de la que aludía también Luis de Rusky antes, porque no solamente la bandera, también es Bretaña, más ampliamente dicha, porque la bandera es una región, simplemente, una parte de la Bretaña, cercana a la Bretaña, y hubo una resistencia heroica. Esa resistencia heroica la vamos a encontrar en los distintos países a lo largo del tiempo, y esa es la que conecta con la cristiana.
es la resistencia heroica de los pueblos cristianos católicos frente a la persecución liberal. Pero lo que ocurre es que luego vienen momentos en los que la persecución amaina, se apacigua. Vienen momentos de conservación de la revolución. Y entonces, claro, tenemos la restauración. Con Luis XVIII vuelve el rey, pero vuelve el rey con el regalismo, vuelve el rey. Y entonces hay el ultramontanismo, hay un ultramontanismo católico y hay un ultramontanismo liberal. Eso es la Lamennais, condenado por Gregorio XVI. ¿Por qué? Porque al darse cuenta de las debilidades del movimiento católico en relación con una monarquía restaurada que es complaciente con las viejas perversiones del regalismo y del clericalismo, reaccionan en contra y dan lugar precisamente a la excomunión de Lamennais. Gregorio XVI condena a Lamennais por sostener la tesis de la libertad de conciencia, de la libertad de religión. Esto nos aproxima al problema que antes el profesor Castellano abordaba. Pero con posterioridad viene la monarquía de Julio de 1830, la usurpación del trono de los Orleans. Los Orleans son gentuza, como es evidente, porque Felipe Galité vota la muerte de su primo, Luis XVI, y el hijo de Felipe Galité, Luis Felipe de Orleans, le da una patada en el trasero a su primo también, Carlos X. Es decir, llevan en el ADN o en la sangre y en la tradición. Y, claro, ahí el movimiento católico sufre un momento de Luis lo ha planteado antes, de manera que puedo ahorrar algo, ¿no? Sobre todo después de la Revolución de 1848, con el Segundo Imperio de Napoleón III. El Segundo Imperio de Napoleón III tiene mucha importancia porque sin el Segundo Imperio de Napoleón III no se puede entender lo que luego va a ser en México Maximiliano, claro, y cierta acción de logias conservadoras, no las logias francesas comicuras, sino otras logias distintas, más suaves, pero logias finalmente. Entonces, el movimiento católico, Louis Bellot, la libertad de enseñanza, Donoso Cortés le escribe a Louis Bellot, que eran amigos, y le dice, pero ¿cómo usted puede adherir a la defensa de la libertad de enseñanza? La Iglesia no puede sostener la libertad de educación. Lo que tiene que sostener es el derecho de la Iglesia de educar de acuerdo con las verdades sobrenaturales y naturales al mundo. De nuevo, ese equívoco con la libertad religiosa que lo vamos a ver mucho más claro conforme pasa el tiempo para el momento de los nuestros. Bueno, hay un momento, de donde no quiero hablar es de España, donde sería más fácil hacerlo, naturalmente, de lo que no quiero hablar. Quiero pasar prácticamente con una breve transición de España al mundo hispanoamericano. Y claro, lo que se nota en todas partes es la existencia de dos corrientes dentro del liberalismo. Y sin entender esto es muy difícil de entender. Hay un primer momento en el que los partidos liberales, hay unos partidos que son apodados como progresistas y otros partidos que son apodados como moderados. Los partidos moderados, en general, son liberales asustados con la revolución. Pero hay otro sector de los partidos moderados que son verdaderos católicos, pero que han desesperado de la posibilidad del triunfo político. Entonces, como han desesperado del triunfo político, se suman y abrazan a los liberales que no son católicos, pero que tienen miedo del triunfo de la revolución. Esos partidos se llaman primero moderados y transcurrido el tiempo se llamarán conservadores. Esto pasa en todas partes, en México, en España, en Colombia. Si podríamos ir siguiendo en cada uno de los países, podríamos ir siguiendo la línea, ¿no? Y claro, los partidos conservadores son aquellos que ya tienen que conservar la revolución. Ayer Rodrigo Fernández citaba Rodrigo Fernández, Anuar López Marmolejo, que fue el que se refirió a Anacleto González Flores, hablaba de las lecturas de Anacleto González Flores. Y Balmes, salió el nombre de Balmes. Balmes tiene una frase que he citado 1000 veces, pero en México creo no haberlo hecho, que es la de que el partido moderado fue bautizado así por sus instintos y que luego se convirtió en conservador porque lo bautizó así su sistema. Es decir, al principio se trataba de moderar la revolución
y luego se trataba de conservar la revolución. Y este es uno de los puntos más complejos y más delicados del problema político de los católicos en todo el mundo, también en Hispanoamérica. El problema de que los partidos conservadores lo que conservan es la revolución. En general, los partidos radicales, liberales, en sociedades cristianas, como eran las nuestras, ahora lo son menos, pero en sociedades católicas, los partidos liberales radicales no tenían posibilidad de triunfo, porque chocaban con la realidad del país. Se imponían solo por la violencia. De nuevo aquí podríamos sacar una consecuencia en el tema de la cristiada, aunque sea un momento posterior, no del 19 sino del 20, porque es precisamente la radicalización de una legislación antirreligiosa la que no es soportada por el pueblo. Mientras la legislación liberal ha sido más o menos controlada, los cristianos no sufren, los católicos no sufren, pero no se alzan. ¿Cuándo se alzan? Cuando llegan los momentos radicales. ¿Y cuándo el liberalismo poco a poco se va sentando? Pues el liberalismo poco a poco se va sentando en los momentos moderados. Los partidos conservadores que conservan es la revolución, decía antes. No sé si esto lo leyó o no Anacleto González Flores, porque estos son sus escritos políticos, que no eran los más definitivos. Anacleto González Flores le debió leer El protestantismo comparado con el liberalismo, que es el libro más importante de Palmes en esto. Bueno, miren, vamos a ir hacia nuestros días, ¿no? Hacia la cristiada primero y hacia nuestros días. Hay un momento en el que yo tendría que desarrollar, pero precisamente he decidido improvisar totalmente el discurso y no ir por lo que había pensado, porque Luis de Russell me lo facilitó enormemente. Él se refirió a la política del ralliement. Yo voy a organizar un congreso en abril en Madrid, en el cual el doctor Russell está invitado, que se llama El clericalismo, un ralliement permanente, porque lo que yo sostengo, y es lo que ha sostenido hoy el doctor Perrusky, es que la política de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, por lo menos desde mediados del siglo XIX, es la misma. Lo que ha hecho el Papa Francisco, tan denostado por muchos, y no digo yo que no haya razones para denostar tantas cosas, pero lo que ha hecho con los católicos chinos es un episodio particularmente sangrante de lo que la Santa Sede lleva haciendo desde 1850, que es habitualmente dejar en la estacada a los suyos para abrazarse con los enemigos. Esta política es la política que tiene inicialmente con las independencias hispanoamericanas, donde tanto Pío VII como León XII las condenan, pero Gregorio XVI, antiliberal como el solo, tiene que pactar por el bien de las almas, evidentemente. Sí, pero ahí es donde se mezclan las cosas. Es el bien de las almas, es el acomodamiento, es la mundanidad, son ambas cosas. ¿En qué proporciones? Esto es un tema eterno, ¿no? Pero todo esto luego va avanzando, ¿no? El ralliement francés, que es el que ha evocado Luis de Russell, tuvo un antecedente en España. Humboldt es del año 1880. Mientras que Olivier de Solicitud es de 1891. Hay 11 años de diferencia. Y en Cumulta, León XIII está haciendo con los católicos españoles, con los carlistas españoles, lo mismo que está haciendo luego con los franceses en la Tercera República. Es, en un caso, ustedes adhieran a la República porque la República Francesa nos persigue, porque ustedes son monárquicos, y si ustedes dejan de ser monárquicos, la República no nos perseguirá, que era una ingenuidad completa, porque la República no nos perseguía por monárquicos, nos perseguía por católicos, antiliberales. Y lo mismo pasaba en el mundo español con los carlistas. Todo esto va continuando. Y a lo largo del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, se multiplican por todas partes las iniciativas clericales. México tiene las suyas también, digamos, de reducir el impacto de la oposición de los católicos a la República. En esto hay un punto, estoy llegando al final, porque al final sí que quería razón, Oscar, yo hablar mucho más de lo que debía. Vamos llegando a un punto en el que la cristiada tiene una importancia particular. Porque es el pontificado de Pío XI.
La Acción Católica no la inventa Pío XI. La Acción Católica, alguien ha dicho esta mañana que había empezado a finales del 19. Yo creí que en realidad no encontramos la Acción Católica todavía con León XIII. Es San Pío X, precisamente, donde el conato de la Acción Católica con San Pío X existe, con Benedicto XV aumenta y desde luego el Papa de la Acción Católica. Los papas de la Acción Católica van a ser Pío XI y Pío XII. ¿Y qué es la Acción Católica? La Acción Católica es la renuncia a la acción política de los católicos legitimistas, en algún caso. En otros casos ya no es el legitimismo, pero es una posición antiliberal neta, que es el caso francés, de la Acción francés. Es el caso italiano. El caso italiano es un poco especial porque, como recordó ayer Rodrigo Fernández muy bien, León XIII estaba dispuesto a sacrificar a los franceses, estaba dispuesto a sacrificar a los españoles, estaba dispuesto a sacrificar a todos, pero cuando llegaba a Italia, no todos. ¿Por qué? Porque era lo suyo. Entonces no estaba dispuesto a reconocer a los Saboya, no estaba dispuesto a reconocer la unidad italiana, porque eran los que le habían echado a él de su silla. Y hacía bien, pero esos dos pesos y dos medidas, ese juego político del Ragnemán, salvo en Italia, pues claro, da mucho de pensar. Y la Acción Católica es un intento diferente. Es decir, los curas mandan también en la acción política de los laicos. Es un modelo de clericalismo puro. Y lo que ocurre es que la Acción Católica, en un primer momento, es doctrinalmente católica y conforme pasan los años, la Acción Católica se convierte primero en la democracia cristiana y segundo en los católicos por el socialismo. Cristianos por el socialismo también. Era el nombre técnico, ¿verdad? Claro, esta es una maniobra. Luego la Acción Católica se marxistizó y prácticamente con el concilio llegó exhausta y ahora sigue existiendo, pero es un cadáver, es como una lagartija que el rabo se sigue moviendo después de que la lagartija esté muerta. Un poco loco. Pero la Acción Católica implica, desde mi modesto punto de vista, aunque fuera Pío XI, aunque fuera Pío XII, papas venerables, aunque fueran ellos, me da igual, es un modo de afrontar la acción política de los laicos profundamente desafiante. Decía don Álvaro Dors que los católicos en el régimen liberal, que la acción de los católicos no en el régimen liberal, tenía que optar o bien por la libertad religiosa, o bien por la libertad política. Es decir, que en un país donde hay libertad religiosa en el sentido moderno, los católicos necesitan tener una cierta unidad política, pero no se puede. Y si no hay libertad política, los católicos no pueden admitir la libertad religiosa, porque es contrario a sus principios. Entonces es una especie de círculo fatal. Una especie de círculo fatal del que no se puede salir. No se puede admitir la libertad religiosa en el sentido de libertad de religión, de la que hablaba también Castellano, pero la libertad política, que sería útil, la existencia de multiplicidad de legítimas iniciativas políticas de los católicos no controladas por el clero, resulta que se convierte en ineficaz. Y entonces la Iglesia Católica, con el Concilio Vaticano II, no digo con sus documentos, no estoy viendo a estar de acuerdo con el profesor Castellano. Lo importante no son los documentos, no es la letra, es la música. Y la música es la música de abrazarse al mundo. Pero abrazarse a un mundo siglo y medio después, un poco tarde. Y además, abrazarse a un mundo que no quería ser abrazado. Porque ya no quería ser abrazado. Yo no sé si 50 años atrás el mundo quería ser abrazado o no por la Iglesia, pero cuando la Iglesia se decidió, las jerarquías eclesiásticas, querían abrazar, ya el abrazo de la Iglesia. Bueno, ustedes se dan cuenta, ¿qué es este final? Claro, en la Guerra Cristera, la distinción ayer entre la tropa y la oficialidad que introdujo de nuevo Rodrigo Fernández me pareció muy acertada, porque los combatientes lo hacían con un espíritu macabaico, de los hermanos macabeos, de ofrendar su vida, y ese es el heroísmo, y ese es el elemento que da gloria a Dios de la cristiandad. Ahora bien, la oficialidad, sin juzgar sus intenciones,
el término Ecclesia Judica, sin juzgar sus intenciones, lo que había era una mixtura de moderantismo. Puede parecer una locura, como moderantismo si se lanzan en armas, pero desde el punto de vista ideológico, el elemento liberal, conservador, moderado, que estaba presente, y también clerical, y eso es lo que, junto con el americanismo que hemos visto aplicado a los obispos americanos y a los católicos americanos, determinó esa causa. Pero en realidad, solamente hubo un acontecimiento bélico posterior que se pueda establecer en la línea de la cristiana, que es la guerra española. Pero es que la guerra española es un fenómeno mucho más complejo, porque ahí hay un ejército que es el ejército liberal y masónico que se divide en dos, pero son tan masones como otros. También hay unos elementos, digamos, civiles que están muy diferenciados, porque hay unos que son, digamos, proclives al fascismo, que está de moda en ese momento, eso no es la política católica. Hay otros que son demócratas cristianos que se han visto forzados o obligados a la guerra. Y está solamente como elemento coherente de continuidad en las milicias tradicionalistas. Es el carlismo, el único elemento, este es el elemento diferenciador de la política española respecto de la política mundial, pero concretamente de la política hispanoamericana. Cuando la política hispanoamericana de finales del siglo XIX se produce el Kulturkampf, el último tercio, el Kulturkampf, y nosotros empezamos a encontrarnos con que en la Argentina hay un conato de movimiento católico, en el Perú hay un conato de movimiento católico, en México hay un conato de movimiento católico, en Colombia, importantísimo. Pues lo que falta es una posibilidad de generación existencial y política. En España había venido salvado por la unión del pueblo con una dinastía preterida, postergada, pero que daba una belicosidad, que son guerras tras guerras. 1808 contra los franceses, 1820 contra los liberales radicales, 1833 liberales radicalistas, 1846 guerra carlista, 1872 guerra carlista. Es decir, que hay una continuidad de fenómenos bélicos, donde los curas también intervenían para fastidiar, pero donde había algo que no se podía fastidiar. Y entonces, mis queridos amigos, ya se dan cuenta ustedes cómo el problema político de los católicos hispanoamericanos, pero ya no solo hispanoamericanos, ya no solamente hispánicos, sino de todo el mundo, es cómo vivir sin admitir, estando pero sin ser, en el mundo del idealismo.